Ah, es nuevo eso. Apareció. Un aviso. Sí, acá también. Se ve que se actualizó Zoom, porque eso no aparecía. Sí. Bueno, no, voy a grabar para las que no están, así después las subo. Y lo primero que quiero mostrarles es justamente lo de acompañante terapéutico. Y digo, lo del archivo, el AT como promotor de resiliencia. Esperen que lo perdí. ¿Dónde? Lo tenía abierto y lo cerré. A ver. Está cargando. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? Chicas, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, ¿se Ahora ve sí. ahí, digo? ¿Se ve el archivo? Sí, sí, ahí se ve. Ok, bueno. Entonces, son 13 páginas en total. Y lo que yo voy a hacer es hacerles preguntas, dictarles ahora unas preguntas. ¿Sí? Tengo que admitir a alguien. Este archivo es parte de un libro con el que yo suelo trabajar. Está muy bueno. Tiene muchos casos y maneras de trabajar. Y les va a dar las preguntas, les voy a dar en base a que... Bueno, creo que se ve bien todo. Quería corroborar eso. Porque me lo escaneó mi hija con su celular. Bien, entonces pongan el AT como promotor de resiliencia. Como título. ¿Cómo estás? Hola. No podía entrar a la compu. No podías ingresar, quizás porque cambié la contraseña y no la tenías. No sé, porque yo siempre lo hago con el celular. Y Ajá. ahora lo quise hacer con la compu y Ah, y te estaba costando. aquí pude. Claro. Bueno, justo lo que les estaba mostrando era el archivo que les envié un ratito antes, Sí. y ahora les voy a dictar las preguntas para que ustedes hagan el trabajo. Es el primer trabajo práctico. Si después quieren, me lo pueden enviar o como archivo, por WhatsApp, o como quieran, o por mail. O si Pero quieren... eso lo hacemos ahora por clase, acá ahora, o No, no, lo tenemos van a hacer tiempo. como tarea, como trabajo práctico. Ah, ¿Sí? Pero está bien, está dar bien. las preguntas. Ah, está Después bien. me lo pueden mandar, digo, o de Ah, manera perfecto. digital,
por WhatsApp o por mail, o si quieren, lo hacen en hoja aparte, en sus carpetas o en un cuaderno y después me lo muestran, ¿sí? Para que yo Está bien. se los pueda corregir. Sí. Pongan entonces como título el AT como promotor de resiliencia. ¿Cómo? El AT como promotor de resiliencia. Así como está en el... Ahí está Romina. Así como está en el título en el archivo. Que te desinflama y alivia el dolor. ¿Quieres saber más? Consulta a nuestro especialista en nutricionsensible.com. Los que somos Movistar podemos pasar de días a que queramos o guardamos para el siguiente. Bien. 1. Armar un glosario Armar un glosario. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Recién empezamos. Ok, buenísimo. Les estaba dictando o empezando a dictar las preguntas para el trabajo práctico. Listo. Dale ahí. Así que pone como título el AT como promotor de resiliencia, que es el título del archivo, de lo que tienen que leer. Como promotor de... Resiliencia. Ahí te muestro el título. Está bien. Acá. Así. ¿Se ve? Sí, sí, ya lo anoté, ahí está. Buenísimo. Y 1. Punto 1. Armar un glosario con las palabras Sí. que no conozca o no sepa su significado. Listo. 2. Elaborar una definición Sí. resumida y con sus palabras del concepto de resiliencia. Resumida. Resumida y con sus palabras del concepto de resiliencia. Listo. Punto 3. La resiliencia Sí. ¿es innata o es algo que se adquiere? Y en la misma pregunta, ¿por qué? Listo. Punto 4. Nombre y desarrolle con sus palabras Sí. los pilares de la resiliencia. Listo. 5. ¿Es lo mismo el tutor de resiliencia que el AT? Listo. 6.
según las autoras, Según las autoras, sí, 6, según las autoras, ¿qué significa sí. entre comillas pongan, abrir la puerta para salir a jugar? ¿Bien? Y hasta ahí. Son 6 preguntas nada más. 6, 5 en realidad, porque la primera es nada más que el glosario. El glosario es solamente con las palabras que ustedes no conozcan o que no sepan bien cuál es el significado para que se pueda hacer una comprensión del texto, ¿sí? Sí. Total. Bueno, cualquier cosa, ya saben, cualquier cosa me preguntan, si lo van a hacer Sí. en algún momento de la semana, cuando se sienten a hacerlo y les surge alguna duda, me preguntan, no hay ningún problema, o por el grupo o en forma particular, no va a haber ningún problema. Vamos hacia, entonces ahora, hacia el libro. Ay, borré todo. Esperen que cerré lo que no tenía que cerrar. Como estoy hoy. ¿Te sentís bien? Me Sí. duele mucho la cabeza. Mm. Y tengo la presión un poco alta para lo que no la tengo alta, pero la tengo alta a lo que yo siempre la tengo. Yo siempre tengo Ah. 9, 5, 10, 6 y ahora tengo 11, 8. Tengo un poco alta la que siempre tengo, pero nada, qué sé yo. Tampoco es una presión alta. Para la edad que tengo está bien. No, es cierto, lo que pasa es que yo suelo tener presión baja, entonces ahora siento... Bien, ahí está, yo volví a abrir el libro que lo había cerrado. Okay. Yo a todos los estudiantes de acompañante terapéutico le digo, bueno, terminen rápido el curso y anótense como personal de salud para que les den la vacuna, porque me la dieron por ser acompañante terapéutico. Qué bueno. Sí, y rápido. La verdad es que hay mucha gente, tengo inclusive amigas que son docentes y todavía no tienen ni la primera dosis. Y no sé, yo me anoté y me llamaron al mes para la primera y ahora hace un mes y medio que me di la primera y ya me dieron la Qué segunda. suerte. Qué Sí, bueno, mejor. sí, suerte, porque no sé, no hay explicación. Bien, el informe. Estábamos en lo de la psicología. Yo les había dejado para leer, ¿verdad? Algo de la psicología les había dejado para leer. Leímos sobre la emoción. Y dejaste para leer, pero yo digo que no la leí porque me fui al trabajo y como yo trabajo en Capital, en Palermo, me fui sin el libro y yo me quedo en Capital, ya me quedo por allá, así que ya no lo leí. No me había de pedir en el grupo que me pasen las páginas, las fotos. Las páginas. Pero no me acuerdo que les dejé para leer. Lo de las teorías. Sí. 3 teorías. Ajá. No me acuerdo cuál es. Ahí. Las teorías conductuales, Cognitivas. cognitivas y la teoría de rasgos. Ah, de rasgo también. Yo no llegué a leerlo, profe. Esa no la leía esa. Bueno, entonces lo leen para la clase que viene, no pasa nada.
tema es que ustedes lo lean y que si tenían dudas que me pregunten, esa era. No era para leer clase, por eso. Justamente. Yo, en mi caso, por ejemplo, la de teoría de rasgos me cuesta comprender. Las otras dos no tuve problema, pero lo que es teoría de rasgos es como que todavía no lo entiendo. Claro, veníamos hablando hablamos de la personalidad y de cómo se forma la personalidad. Recuerden que hablamos del carácter, del temperamento, y vimos lo que decían las teorías psicoanalíticas. Ahora, la teoría de rasgos, vamos a leerlo, ¿sí? Rosalía es la que me dijo que no entendía, ¿no? Sí. Sí. Bien. Vamos a leerlo. Dice, los rasgos aluden a amplias regularidades o consistencias en la conducta de la persona. Los teóricos de la personalidad los consideran como los elementos básicos para describir las diferencias individuales de la personalidad. Alport, Cattell, bueno, han elaborado los principales modelos de la personalidad, de los cuales el de los 5 factores de Eysenck ha sido el más aceptado. Los factores propuestos son, a saber, neuroticismo, que se relaciona con la estabilidad emocional e identifica a los individuos propensos al sufrimiento psicológico, las ideas no realistas y las respuestas de afrontamiento no adaptativas. El primero. Un rasgo, el neuroticismo. Otro rasgo es extraversión, que valora el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad de disfrutar abierto a la experiencia. Digamos que es otro factor que va a medir el rasgo de la personalidad del individuo. O dice, o que evalúa la búsqueda y la valoración activas de la experiencia por sí mismo, afabilidad, A, que ubica a la persona en un continuo que va a la compasión, a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y acciones, y consciente, C, que mide el grado de organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Algunas investigaciones han encontrado altas puntuaciones de un neuroticismo entre los pacientes psicosomáticos y los posiblemente psicosomáticos, así como altas puntuaciones de introversión exclusivamente entre los psicosomáticos. Otro estudio realizado con pacientes asmáticos no halló ninguna tendencia clara a la extroversión ni al neuroticismo. Un estudio posterior llegó a la conclusión de que el grado moderado de neuroticismo, común a la mayoría de los asmáticos, era probablemente una reacción a la misma enfermedad. A pesar de que muchos de los hallazgos se han replicado, aún queda la hipótesis de que estas variaciones de rasgos de personalidad son una reacción de la enfermedad. Sí, está medio rebuscada. En realidad, primero, lo que miden, dice, lo que miden es la estabilidad emocional del individuo, ¿sí? La teoría de los rasgos va a medir la estabilidad emocional de acuerdo a la conducta, la consistencia de la conducta del individuo. Ahora dice que elaboraron varios modelos, nombra a varios autores y se elaboraron varios modelos de personalidad. Modelos quiere decir como para medir el tipo de personalidad, y estuvieron todos de acuerdo que el de los 5 factores de Eysenck fue el más aceptado. Los factores propuestos son, entonces empieza a hablar del neuroticismo, extraversión, la O de abierto a la experiencia. En realidad, fíjense que las letras iniciales tienen que ver con las letras en inglés, no es porque es O de open, ¿sí? Por eso es abierto a la experiencia, por ejemplo. La A que ubica a la persona en un continuo que va de la compasión a la rivalidad, y la C de consciente que mide el grado de organización. Estos 5 factores van a medir
a la persona según las consistencias de la conducta en uno u otro de los rasgos. Son 5 rasgos diferentes. Lo que tienen que hacer como para comprenderlo es copiarlos uno debajo del otro y tratar de analizar un individuo según cada uno de esos factores. ¿Sí? Algún individuo que ustedes conozcan, una persona que ustedes conozcan, o a uno a sí mismo, a uno a ustedes. Bueno, a ver qué tipo de rasgos, según esta teoría, podría tener yo según lo que dice las conductas. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es el ejercicio que hay que hacer? Como para poder entenderlo. Háganlo después en sus carpetas, Sí. en sus cuadernos, y fíjense si pueden llegar a comprenderlo de esa manera. Porque a veces lo rebuscado del libro que nombra un autor, que nombra al otro, hace que no lleguemos a comprender el todo del texto. ¿Bien? ¿Alguna más que haya leído y no comprendió algo? La mayoría, o mejor dicho, no la mayoría, muchas de las cosas del libro que vamos a ver y que las vamos a pasar así por alto es para hacer una comprensión de texto y seguir. No nos vamos a detener en todos los temas porque si no, no nos alcanzan los 8 meses. Pero por eso yo cuando las mando a leer, hagan el intento de sentarse un ratito en la casa y tratar de leer, porque después si tienen dudas, tienen la oportunidad de preguntarme, como ahora Rosalía. Y si no, yo sigo hacia adelante para no atrasarnos. Igualmente, cuando quieran, entonces la semana que viene lo leyeron, las que no llegaron a leerlo para esta, y no entendieron algo, volvemos hacia atrás, pero más que nada para que sea dinámico, ¿sí? Sí. Bueno, bien, yo les dije la semana pasada, el lunes, que íbamos a hablar del estrés, ¿sí? Del bendito y tan actual estrés en nuestra vida cotidiana. Bien. Dice, el fenómeno identificado, yo lo tengo en la página 36. Sí. 35 para nosotras. Bien, 35, sí, según la impresión de del libro van a tenerlo. ¿Quién era el que tenía el libro mal? ¿Eras vos, Maru, o Bárbara? Que tenía mal el libro impreso, le habían dado uno de farmacia. ¿No? Era una de ustedes, me parece. ¿No? Entonces puede ser del otro grupo de los miércoles, me confundí. Sí, puede ser, porque los miércoles empecé en otro grupo y alguien me dijo, tenía la tapa de acompañante terapéutico y adentro el libro era de farmacia. Me parece que era una de ustedes. Un problema, ahora que dije imprenta, un problema de la imprenta. Bueno, cosas que pasan. Bien, voy a leer entonces. Me quedo sin tiempo. Bueno, voy a leer hasta donde tenga tiempo. Estrés y ansiedad. Cuando se corta el tiempo de Zoom, que se termina el Zoom, yo les aviso por WhatsApp para volver, ¿sí? Sí. Ok. Dice, el fenómeno identificado como estrés es, sin duda, el factor psicológico más relacionado con la salud. Del mismo modo, su estudio se ha vuelto el eje central de la recientemente surgida psicología de la salud, disciplina que marca la mayor cantidad de información conocida al respecto y de la que a continuación se presenta una reseña. Antes de comenzar propiamente la exposición sobre el estrés, es preciso hacer un comentario acerca de la distinción hecha entre enfermedad padecida y enfermedad percibida. ¿Qué me pasé? Ahí está. Sandin, Chorot, Santer y Jiménez consideran que la primera es una categoría objetiva y la segunda subjetiva. Aunque la diferencia no es evidente en el lenguaje español, sí lo es en el inglés, en donde el término illness, supongo que se pronuncia así, seguramente está mal, se emplea para referirse a una persona que se siente mal y lleva a cabo actividades que reflejan el problema, por ejemplo, quedarse en cama o tomar medicamentos, y por otro lado, mediante el término disease, supongo que es así, se designa un estado objetivo de trastorno orgánico. Es importante reconocer esta diferencia, pues existe evidencia de que ciertas personas tienden a desarrollar mayor sintomatología somática
que otras bajo ciertas condiciones que se han denominado estrés. En la siguiente exposición se presentarán los conceptos básicos y después su relación con la salud. Bien, hasta acá. ¿Qué quiere decir esto de enfermedad padecida y enfermedad percibida? ¿Qué les parece? Vuelvan a leerlo, si tienen que volver a leerlo. Ay. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad padecida y enfermedad percibida? ¿No? Percibida sería que uno cree que lo tiene. Claro, es sentirse mal, más que nada, ¿sí? Hagan un ejercicio, miren, pongan en su cuaderno o carpeta lo que estén usando, pongan enfermedad padecida, como dice el libro, y debajo pongan enfermedad percibida. En enfermedad padecida pongan, lo que dice el libro es que, 2 puntos, está dentro de la categoría objetiva. La padecida. Y la percibida está dentro de la categoría subjetiva. Subjetiva sería más interior, ¿no? Claro, subjetiva viene de sujeto. Entonces, me falta el pizarrón, pero si yo pongo que la enfermedad padecida es una categoría objetiva, ¿vieron cuando ustedes tienen que dar una opinión y uno dice, bueno, pero tenés que dar una opinión objetiva, tenés que ser objetivo en lo que vas a decir? No podés poner algo de lo que vos pensás, tenés que evaluar objetivamente, sin tirar ni para un lado ni para el otro, por ejemplo, en una discusión. En cuanto a esto es así. Si es una categoría objetiva, quiere decir que es algo que la padecida es una enfermedad ciertamente, ¿sí? Que tiene diagnóstico. Ahora, la percibida es aquello que tiene que ver con el sujeto, que lo percibe el sujeto, pero que en realidad no siempre es del todo una enfermedad. Y lo vamos a poner en un ejemplo, miren. Yo puedo decir, no, porque parece que estoy teniendo síntomas iguales a los que tuvo mi amiga cuando tuvo cáncer. Seguro tengo cáncer. Tengo este síntoma y tengo este otro y tengo este otro y yo estoy percibiendo una enfermedad que todavía no padezco, porque no la puedo padecer si no la tengo diagnosticada. Eso tiene que ver con una categoría objetiva y subjetiva.
Es subjetivo que yo digo que porque se repiten los síntomas de alguien que yo conocí en mi cuerpo, entonces tengo la enfermedad. De eso está hablando, ¿sí? Esa es la diferencia entre una enfermedad padecida y percibida. Volvamos al libro. No se me va a terminar, pero no importa, quedan 2 minutos. No, ¿está mal? No, está bien. Dice, aunque la diferencia no es evidente en el lenguaje español, sí lo es en el inglés. ¿Por qué? Porque son 2 términos distintos. El término illness se emplea para referirse a una persona que se siente mal y lleva actividades que reflejan el problema, por ejemplo, quedarse en cama o tomar medicamentos. Por otro lado, mediante el término D6 se designa un estado objetivo de trastorno orgánico. Quiere decir, yo hoy puedo decir, no, porque tengo fiebre y me duele la cabeza y me duele todo el cuerpo, seguro tengo COVID. Entonces me meto en la cama o me aíslo, algo más actual que esto, porque seguro pienso que tengo COVID, pero no me hice el hisopado, entonces no puedo saber realmente si lo tengo, ¿sí? Eso es la diferencia entre lo que yo percibo y lo que en realidad padezco. Yo me puedo aislar 14 días y capaz que era nada más que un simple resfrío, porque a ver, las gripes fuertes también presentan los mismos síntomas, ¿no? Dolor de cuerpo, cansancio, fatiga, dolor de cabeza, temperatura alta. Entonces, es lo que está pasando actualmente en muchos hogares, o en muchas personas, que muchas personas creen estar enfermas y no lo están. De hecho, después se hacen el hisopado y les da negativo. Entonces, esto tiene que ver con la diferencia que hay entre una enfermedad percibida y padecida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí, sí. El ejemplo se entiende siempre mejor, ¿no? Sí. Bien, después dice, es importante reconocer esta diferencia, pues existe evidencia de que ciertas personas tienden a desarrollar mayor sintomatología somática, recuerden que lo somática viene del cuerpo, que otras bajo ciertas condiciones que se han denominado estrés. En la siguiente exposición se presentarán los conceptos básicos y después su relación con la salud. Bien. Definición de estrés. Uy, me pasé. Siempre me pasa. Dice, actualmente se reconocen 3 perspectivas del estrés. La primera de ellas es el estrés como estímulo. Supone que el estrés es algo que ocurre en el medio ambiente y que hace una demanda a la persona. Muchos autores llaman a este estímulo fuente de estrés o estresor.